La vida del Padre Pío. Vocación precoz y primeros signos. Con la gracia de Dios, comienzo la grata labor de escribir una vida del Padre Pío de Pietrelcina. Hay ya muchos escritos sobre él en diversas lenguas, pero yo he querido aquí hacer una presentación breve y fiel de esta santa figura, una de las más notables y atrayentes del siglo XX, para colaborar así a su conocimiento en el mundo de habla hispana, en el que quizá no es suficientemente conocido. Todos los datos, diálogos, frases, etc. que iré citando en los capítulos que siguen, todos están tomados con exactitud de fuentes absolutamente fidedignas, que no he citado en cada caso para no hacer laboriosa la lectura de este breve libro. Pietrelcina es un pueblecito del Benevento italiano, algo alejado al sudeste de Nápoles. Lugar montañoso, con pequeños pueblos colgados en suaves colinas, tierra de olivos y viñedos. Allí nació, el 25 de mayo de 1887, Francesco Forgione, a quien más tarde conocerá el mundo entero como Padre Pío, el capuchino de los estigmas. Su padre, Gracio María Forgione, se había casado con María Giuseppa D'Annunzio 6 años antes, cuando ambos tenían 21 años. Vivían de trabajar un trozo de tierra no mucho mayor de 1 hectárea en las afueras del pueblo, a 1 hora andando, que ella había aportado como dote y daba lo suficiente para sustentar a la que esperaban ser una numerosa familia, aunque sin grandes holguras. Los Forgione y sus 5 hijos no eran pobres. Propietarios también de su vivienda, modesta y algo reducida, jamás pasaron hambre y vestían decentemente. En tiempo de cosecha, Giuseppa, conocida como Mamma Peppa, acompañaba a Gracio en las labores del campo. Tenían asimismo una vieja granja con patos, gallinas, algunas ovejas, conejos y en donde guardaban los aperos de labranza. Hay que resaltar de Mamma Peppa que era una ferviente creyente, muy piadosa y entregada a su marido con una solicitud total. Todas las noches, al regresar a casa, la familia se detenía un momento en la iglesia para rezar el Ángelus. En este ambiente de vida sencilla, de trabajo y de piedad, nace Francesco, 4º hijo del matrimonio. 2 de sus hermanitos mayores se los había llevado Dios al cielo y la madre, mirando a Francesco, se preguntaba: ¿también a este lo tomará Dios? Y así fue en realidad, pero de otra forma. Experiencias místicas. A los 5 años ya empezó nuestro Francesco a sentir la llamada de Dios. Gracio, ¿dónde está Francesco? Giuseppa, ya sabes, Gracio, a estas horas él va a visitar a Jesús. Y fue creciendo en este ambiente familiar religioso, sin ocultar a sus padres sus deseos de ser sacerdote, sin ser todavía consciente de si esos deseos eran o no su verdadera vocación. Indicios los había, pues como muy bien se ha sabido con posterioridad, desde esa corta edad ya había tenido experiencias místicas de signos opuestos, con visiones de la Santísima Virgen y de su ángel custodio, hasta el punto de llegar a creer que era cosa normal y corriente para todos los creyentes. Padre Caruso, algunas veces cuando regreso a casa me encuentro a un hombre vestido de sacerdote que no me deja pasar. Entonces llega un muchacho joven con los pies desnudos, hace la señal de la cruz y el sacerdote desaparece al instante. ¿Y tú qué haces, hijo? Yo. Pues le doy las gracias a ese muchacho y ya puedo entrar en mi casa. Tenía nuestro Francesco 9 años cuando fue con su padre a Altavilla Irpina, localidad distante unos 27 kilómetros. Era día de feria y fiesta a la vez. Se honraba a su santo patrón, San Pellegrino mártir, y una muchedumbre acudía a la Santa Misa que celebraba el obispo. La ceremonia fue larga y solemne, y contrastaba con las miserias humanas llegadas a suplicar una gracia a San Pellegrino. Terminada la ceremonia, muchos peregrinos permanecieron allí invocando al santo. Entre estos destacaba una madre, joven, que gritaba más que los otros y tendía hacia la imagen a su hijo lisiado y deforme, que daba unos gruñidos ininteligibles. Francesco le dijo a su padre, que ya iba a salir de la iglesia. Espera, papá, un momento. En un arrebato, la pobre mujer echó a su hijo sobre el altar, a los pies de la imagen del santo. Si no quieres curarlo, quédate con él. Ante la sorpresa general, aquel ser retorcido, aparentemente curado, se puso a andar por primera vez en su vida. La madre no creía lo que estaba viendo. Todos los peregrinos gritaron: milagro. Un día nos dirá el padre Raffaele, confesor y uno de los pocos confidentes de verdad del Padre Pío. Cuando Piuccio me contó este milagro,
lloró abundantemente y no pudo añadir más palabras. Fue como el anuncio de tantas cosas misteriosas que Dios iba a realizar más adelante por medio del futuro Padre Pío. El apoyo de la familia. Su madre le había contagiado su gran devoción a San Francisco, y él, además, a su corta edad, gustaba de pasar horas y horas de contemplación en la iglesia del pueblo llamada Santa María degli Angeli, en la capilla dedicada a Santa Ana, justo donde debajo del altar yacen los restos de San Pío mártir. Mamma Peppa, Gracio, parece que la decisión de Francesco de ser sacerdote va en serio. Gracio, sí, parece que sí. ¿Y qué podemos hacer? Mamma Peppa, pues tendría que estudiar algo más que aprender solo a leer y a escribir. ¿No te parece? Gracio, sí, creo que sí. Hablaré con Don Tizani, creo que él le podría enseñar, pues es hombre de letras. Don Tizani aceptó. Gracio, he hablado con Don Tizani. Le dará lecciones de italiano por 50 liras al mes. Mamma Peppa, Dios mío. ¿Y cómo vamos a costear esto? Sí, es lo que valen 20 kilos de trigo. Y encima tenemos deudas pendientes. Gracio, para solucionarlo he tomado la decisión de ir a América. Dicen que hay trabajo y lo pagan muy bien. Pronto os podré mandar dinero. Mamma Peppa, que Dios nos socorra. Todo sea para que el chico llegue a ser un buen sacerdote. Cuídate mucho, Gracio, y vuelve pronto, amor mío. El padre embarcó hacia Nueva York en 1898. Francesco tenía solamente 11 años y no le volvería a ver hasta 1903. En 1910 Gracio volvió a embarcarse, esta vez rumbo a Argentina, donde pasó 7 años más. El padre Pío, visiblemente emocionado, dirá varias veces a lo largo de su vida: mi padre tuvo que exiliarse 2 veces para que yo pudiera hacerme capuchino. Así pues, Francesco, con sus 11 años cumplidos, tenía muy claro que quería ser sacerdote y le atraía sobremanera la orden de los capuchinos. Cada día se presentaba en casa de Don Tizani, pero no avanzaba en los estudios. Mamma Peppa, Francesco, hijo mío, me ha dicho Don Tizani que no adelantas nada, que tu inteligencia está cerrada y que no hay nada que hacer. Francesco, mamma, puede que mi cerebro esté cerrado, pero el corazón de él es malo. Por eso no puedo aprender nada. Con el tiempo se supo que Don Tizani era un sacerdote que se había secularizado para poder vivir con una de sus feligresas. Instinto espiritual el del muchacho que solo es comprensible bajo el misterio de una presencia sobrenatural que le irá acompañando a lo largo de su vida. Mamma Peppa decidió enviar a Francesco a otro profesor, Angelo C.C. Cabo. De inmediato empezó a progresar de tal forma que en 2 años recuperó todo el tiempo perdido con anterioridad. Gustaba de estudiar en la torretta, habitación separada del resto de la casa, situada sobre un peñasco, a la que se accedía desde fuera por una escalera empinada. Allí se respiraba tranquilidad y silencio. Francesco, mamma, que bien se estudia arriba en la torretta. El hábito del Espíritu Santo. El 27 de septiembre de 1899, con 12 años, recibe su primera comunión junto a la confirmación. Guardará de por vida en su corazón la emoción de aquel día. 15 años más tarde, ya sacerdote, sentiría la misma emoción al preparar a más de 400 niños de Pietrelcina para la confirmación. Así decía la carta a su director espiritual. Lloraba de consuelo mi corazón, porque me acordaba de lo que el Espíritu Santo me había hecho sentir el día en que recibí el sacramento de la confirmación. Con el recuerdo de ese día me siento enteramente devorado por una llama muy viva que me quema, consume y no causa dolor. Él es el encargado del correo familiar por ser el más instruido. A su padre le cuenta sus progresos escolares, todo lo que ocurre en casa y... Papá, que esté decidido a ser sacerdote no es nada nuevo para ti, pero ahora ya sé en qué orden voy a ingresar, en la de los capuchinos. Le escribe a su padre el 15 de octubre de 1901. El año próximo, si Dios quiere, todas las fiestas y todas las diversiones habrán acabado para mí, porque abandonaré esta vida de ahora para abrazar otra mejor. Y así fue. En junio de 1902 es admitido en el noviciado capuchino de Morcone, a sus 15 años. Pero el paso a la vida religiosa no fue nada fácil para el muchacho que ya venía cosechando desde la infancia experiencias místicas de muy distinta índole y una fuerte, fortísima, oposición del mismísimo diablo que ya preveía su futura doble misión,
participación en los sufrimientos de Cristo y una intercesión llena de éxitos en pro de las almas. Las visiones de una lucha sin cuartel con el diablo, quien terminaba huyendo, y posteriormente de Jesús y María que lo alentaban y le aseguraban que saldría vencedor, eran el presagio de lo que le esperaba. 2. La dura prueba del noviciado. El 6 de enero de 1903, después de haber oído misa en Santa María degli Angeli, se despidió de todos, de su hermano, sus hermanas, primos, tíos y vecinos. No estéis tristes, parecéis como si fuera un duelo. Y poniéndose de rodillas, antes de subir al tren, se dirigió a su madre. Mamá, dame tu bendición. Hijo mío, ahora ya no me perteneces a mí, sino a San Francisco. Estas palabras de su madre, llenas de lágrimas, acudían más tarde a su mente en los momentos en que los ataques del demonio eran más furibundos, y ello le hacía recobrar el valor. El don de lágrimas. Aquel día, con 3 compañeros más de la región Vincenzo, Salvatore y Giovanni, ingresó en el convento de Morcone, bajo la tutela del maestro de novicios, el padre Tommaso da Monte Sant'Angelo. De este, un día el padre Pío nos dirá. Era un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios. Las rígidas reglas, con disciplinas, incluidas, que regían antaño para los capuchinos y sus novicios, fueron desalentando a su compañero postulante Giovanni, quien creía que nunca podría soportar las mortificaciones y penitencias. Estaba a punto de abandonar, cuando su compañero Francesco le animó. Después de haber hecho tanto para venir aquí vamos a irnos. ¿Qué dirían nuestros padres y quienes nos han orientado a esta casa? Poco a poco, con la ayuda de la Madonna y de San Francisco, también nosotros nos acostumbraremos como se han acostumbrado los demás. Los que están en este convento y en los otros también, no han sido como nosotros. Francesco, tienes razón pero yo soy tan débil. Ay. Bueno, ¿sabes qué te digo? Me has dado fuerzas, voy a intentarlo de nuevo. Y así, al acabar el retiro, el 22 de enero, los 4 postulantes tomaron el hábito. El padre Tommaso, que el Señor te despoje del hombre viejo y de sus acciones. Acepta la luz de Cristo en señal de inmortalidad. Cristo te iluminará. Francesco Forgione tomó por nombre el de Pío de Pietrelcina, en honor a San Pío Papa Mártir a quien había rezado con tanta frecuencia, y también en memoria de San Pío V, el gran pontífice de la Contrarreforma y vencedor de los turcos en Lepanto. A todo lo largo del duro noviciado, Fray Pío fue siempre ejemplar y puntual en la observancia de la regla y los ayunos que para aquellos jóvenes eran un verdadero suplicio. Se distinguía también por el don de lágrimas, que derramaba en abundancia, muy en particular en las meditaciones de la pasión de Cristo. Tantas derramaba, que dejaba en el suelo trazas bien visibles. Para evitar miradas indiscretas tomó la costumbre de extender en el suelo un pañuelo antes de comenzar la meditación diaria. Un fenómeno asombroso. Pasó un año como novicio en Morcone, durante el cual conoció al padre Benedetto, quien sería su director espiritual junto al padre Agostino, con ambos mantuvo una larga y abundante correspondencia. El 22 de enero de 1904, al acabar la misa, pronunció sus votos temporales con estas palabras. Yo, hermano Pío de Pietrelcina, pido y prometo a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María, al bienaventurado Francisco, a todos los santos y a ti, Padre mío, observar hasta el fin de mi vida la regla de los hermanos menores confirmada por su santidad el Papa Honorio, viviendo en la obediencia, la pobreza y la castidad. El padre provincial dijo entonces. Y yo, en nombre de Dios, te prometo la vida eterna si observas esas cosas. Mamma Peppa, allí presente, muy emocionada. Hijo mío, ya eres entero hijo de San Francisco, que él te bendiga. El noviciado ha acabado, pero él deberá continuar estudiando y prepararse para la ordenación sacerdotal. Marcha con el hermano Giovanni, ahora fray Anastasio, a Sant'Elia a Pianisi, donde su salud mejorará algo gracias a su clima, pero otra vez sentirá los ataques visibles del diablo, cada vez más violentos, incluso contra su integridad física. También experimentará fenómenos místicos. Completamente diferentes, como el que le sucedió el 18 de enero de 1905 a sus 18 años. Cuando estaba en el coro con el hermano Anastasio, de repente me encontré en una casa burguesa en la que el padre se estaba muriendo, al mismo tiempo que nacía una criatura.
Entonces la Santísima Virgen María se me apareció y me dijo: te encomiendo esta niña. Es una piedra preciosa en bruto, trabájala, puliméntala, hazla lo más luminosa posible, porque un día desearé adornarme con ella. No lo dudes, ella vendrá a ti, pero antes la encontrarás en San Pedro. Después de esto me volví a encontrar en el coro. Sintió la necesidad de poner por escrito este hecho insólito y entregarlo al padre Agostino. Igualmente asombroso es el resto de la historia. Aquella criatura, Giovanna Rizzani, un buen día de 1922 recibirá el consejo de un confesor en San Pedro de Roma de ir a San Giovanni Rotondo. Allí se encaminó y cuál fue su sorpresa al reconocer en el padre Pío al capuchino que la había confesado en San Pedro. Más sorpresa se llevó todavía cuando el padre le contó haber asistido a su nacimiento en Udine y le dio toda clase de detalles. Giovanna será más adelante terciaria franciscana y fiel hija espiritual del padre Pío. Se sabe que jamás, ni en 1905 ni nunca, estuvo en Udine, cerca de Venecia. Ni en 1922 había salido ni un solo día de San Giovanni Rotondo, lugar de su nuevo y definitivo convento. Este fenómeno de bilocación de que fue objeto el padre Pío en numerosas ocasiones nunca se manifestó por su propia voluntad, sino como un don de Dios y siempre para el bien de las almas. Enclenque, humilde, obediente. Después de 2 años y medio en Sant'Elia a Pianisi, de trabajo escolar y espiritual, a pesar de su mejoría inicial, su aspecto era enfermizo. Los pulmones continuaban haciéndole sufrir igual que los desarreglos intestinales. Su semblante era pálido como una pared encalada. El domingo 27 de enero de 1907, Fray Pío hizo por fin la profesión de los votos solemnes y perpetuos, que cumplirá fielmente en grado sumo, y, como veremos más adelante, el de la obediencia de una forma asombrosa y casi inexplicable. Le quedaba terminar sus estudios para ser admitido al sacerdocio. Estos estudios le hacían cambiar de convento según la materia, primero filosofía en San Marco la Catola, luego teología en Serra Capriola, cerca del Adriático. Para esta asignatura tuvo como profesor al padre Agostino de San Marco in Lamis, quien va a ser su director espiritual en paralelo con el padre Benedetto. Pero el aire marino no le sentará bien a nuestro joven religioso, su salud se resentirá e irá de mal en peor. El padre Agostino dirá de él: era bueno, obediente, estudioso, aunque enfermizo. Finalmente sus superiores decidieron mandarlo a su casa en Pietrelcina para la convalecencia. Se instaló en la torretta, tratando de encontrar en el silencio de esa pequeña habitación aislada la atmósfera del convento que había tenido que abandonar con gran disgusto. A pesar de los cuidados y el gozo de su madre y demás familia, no abandonó la vida regular de oración y meditación que le correspondía en armonía con sus hermanos que quedaron en la comunidad. Casi un año permaneció en Pietrelcina, visitado esporádicamente por el padre Agostino. Aparentemente curado, se reincorporó al convento, pero esta vez en Montefusco, donde reanudó sus estudios de teología. Uno de sus profesores, el padre Bernardino de San Giovanni Rotondo, comentará: no se distinguía por su inteligencia, que era corriente. Se distinguía por su comportamiento siempre humilde, dulce, obediente. Pero continuaba enclenque, enfermizo, con dolores en el tórax, con abundantes fiebres. Al cabo de 6 meses sus superiores decidieron enviarlo de nuevo a su casa, pensando que se repondría pronto para poder continuar sus estudios de teología y ser ordenado sacerdote. Sin embargo, fueron casi 7 años los que el joven capuchino, que sufría una especie de tuberculosis no diagnosticada, permaneció en Pietrelcina sin abandonar sus estudios gracias a la ayuda de los diferentes sacerdotes del entorno. El 18 de julio de 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Morcone. Las asechanzas del maligno. Tampoco en esa etapa de la vida del padre Pío cesó el demonio de instigarle para convencerle de que dejara su vocación de capuchino. Estando en el convento de Gesualdo, presentóse un día bajo la apariencia del padre Agostino, lo cual ya extrañó a nuestro fraile. Entre reprimendas y consejos le vino a decir que no podría llevar la vida tan dura de los capuchinos. Tu salud, hijo mío, no lo resistiría. Te puedes santificar en el mundo lo mismo que en el convento y el apostolado es a veces más fecundo. Es evidente que esa es la voluntad del Señor. Se extrañó el hermano Pío al oír aquellas palabras de su propio director, y recibiendo una especial iluminación, aprovechó una pausa de su interlocutor y le contestó: ¿sabe usted, padre, para mí lo único que cuenta es la voluntad del Señor?
Pues bien, para reafirmarme en esa disposición le pido que diga usted bien fuerte conmigo: ¡Viva Jesús! Al instante el visitante desapareció dejando tras de sí un olor nauseabundo. En enero de 1910, cada vez más preocupado por su salud, pidió a sus superiores ser ordenado sacerdote prematuramente. Temía morir antes de haber sido ordenado. Por fin, el 10 de agosto, una vez superada una nueva crisis de fiebre alta, en presencia de su madre y del padre Benedetto, era ordenado sacerdote en Benevento por Monseñor Paolo Sinosi, arzobispo de Marcianopoli. En las estampas de su ordenación había hecho imprimir estas palabras: Oh Jesús, mi alimento y mi vida, te elevo en un misterio de amor. Que contigo sea yo para el mundo camino, verdad y vida, y para ti sacerdote santo, víctima perfecta. Padre Pío, capuchino. Empieza la gran misión. El domingo 4 de septiembre de 1910 cantaba su primera misa solemne. El padre Agostino, que había acudido y predicó el sermón, resaltó los lugares privilegiados del sacerdote, el púlpito, el altar y el confesonario. Luego, dirigiéndose al padre Pío, profetizó: no tienes mucha salud, no puedes ser un predicador. Te deseo, pues, que seas un gran confesor. El padre Pío recordó toda su vida con emoción aquel día. Qué feliz fui. Mi corazón ardía de amor por Jesús. Empecé a saborear el paraíso. Permanecerá todavía en su pueblo natal hasta el año 1916, rodeado de contrariedades y obstáculos para los que ni él ni sus directores espirituales encontrarán razones. El padre Agostino un día reconocerá: la enfermedad era misteriosa, y misterioso era todo lo que le retenía y le ocurría en Pietrelcina. En realidad fueron años de preparación para la misión y el testimonio que Dios esperaba de él. Víctima propiciatoria. El padre Pío solía celebrar misa en Santa Ana, la iglesia donde recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Las misas eran largas, interrumpidas por inesperados éxtasis. Tenía la gracia de vivir realmente las misas que celebraba, llenas de manifestaciones sobrenaturales. Esos años eran una etapa de pruebas durísimas, con ataques frecuentes de barba azul, como llamaba él a Satanás. Un día de 1912 escribe: Barba Azul y sus semejantes no paran de pegarme casi hasta darme muerte. No quiere confesarse vencido, adopta todas las formas, viene a visitarme con otros comparsas armados de palos y de instrumentos de hierro y, lo que es peor, mostrándose bajo sus propias formas. Pero más adelante añadía: paciencia, Jesús, María, el ángel, San José y el Padre Francisco están casi siempre conmigo. Contaba esta vida mística extraordinaria por obediencia a sus directores espirituales. Había hecho ofrecimiento de su vida con todos sus sufrimientos para la conversión del mundo, y así se lo cuenta al Padre Benedetto. Desde hace tiempo siento la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio que vierta sobre mí los castigos que están preparados para ellos. Deseo hacer ese ofrecimiento al Señor con el permiso de usted. Aceptó el Señor este ofrecimiento, permitiendo, además de esos cruentos ataques del demonio, su tan misteriosa enfermedad. El doctor Cardarelli de Nápoles, especialista en enfermedades pulmonares, pronosticó tajantemente: apenas le queda un mes de vida. El mismo médico, pasado cierto tiempo, reconocerá: no comprendo nada, nada de todo esto. Sí, estaba clarísimo que le quedaban días de vida. Por fin, en julio de 1916, a sus 29 años, entraba el Padre Pío en el convento de San Giovanni Rotondo y ya no lo abandonaría hasta su muerte, ocurrida 50 años más tarde. Este convento, situado en el promontorio de Gargano, en el este de Italia, cerca de Foggia y perteneciente a la diócesis de Manfredonia, era un lugar apartado y olvidado del mundo, lugar ideal para nuestro fraile que solo deseaba estar en oración permanente con Dios y compartir las reglas de San Francisco con sus hermanos de vocación. Pero las gracias sobrenaturales continuaban sucediéndose, cada vez con mayor intensidad. El éxtasis crucificante. Muchas serían las almas que el Padre Pío encauzaría hacia Cristo a través de sus sufrimientos físicos y morales. El 20 de septiembre de 1918, a sus 31 años, día del éxtasis crucificante, aparecerán ya de forma definitiva los estigmas, llagas que sangrarán a lo largo del resto de su vida y le harán participar de la pasión de Cristo. Y decimos definitivas, pues ya había tenido en varias ocasiones estas experiencias,
acompañadas de fuertes dolores en manos, pies y corazón, en forma transitoria y que iría contando al padre Benedetto con mucha discreción y gran vergüenza. Parece que la verdadera misión del padre Pío iba a empezar a partir de ese día. Sin embargo, hacía años que había empezado, incluso mucho antes de su total ofrecimiento. El 7 de abril de 1913 había escrito al padre Agostino sobre la aparición que había tenido el 28 de marzo, 10 días antes. Entre otras cosas le decía así: el Viernes Santo estaba aún en la cama cuando Jesús se me apareció, en un estado lastimoso y desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes infieles, algunos celebrando, otros preparándose. Le pregunté por qué sufría tanto. Apartándose de aquella multitud de sacerdotes con una expresión de disgusto en su rostro, exclamó: carniceros. Y mirándome, dijo: hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente 3 horas, no, estaré en agonía hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana. Jesús, una vez más, repetía a sus almas privilegiadas el mensaje de su sufrimiento viendo la escalada espectacular de impiedad e indiferencia religiosa, porque algunos sacerdotes se han mostrado por debajo de su misión en sus costumbres, en su piedad o en el desvío de la doctrina. La misión del Padre Pío va a ser en gran parte una especie de reto lanzado al racionalismo moderno y a la incredulidad. Va a llevar hasta un punto sublime los misterios de la misa y de la confesión, ocasiones ambas en las que el sacerdote es más visiblemente otro Cristo. Le acompañarán los estigmas, que no solo son una gracia del Señor, sino también un testimonio para el mundo entero. Gente de todo el mundo irá a pedir consejo y buscar el perdón de Dios en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío pasará horas y horas cada día en el confesonario e impartirá con sus manos la reconciliación y la paz. Estigmatizado para siempre. Al instalarse en su nueva y definitiva residencia, algunos hermanos se habían preocupado por el riesgo de contagio. Con una gran sencillez y también firmeza, les tranquilizó. Mi enfermedad no es como las otras. Por fin sus superiores decidieron mantenerle definitivamente en San Giovanni Rotondo, donde vivirá 52 años, hasta su muerte en 1968 a sus 81 años. Le confiaron al principio el cargo de director espiritual y de maestro del pequeño grupo de muchachos que se preparaban para entrar en la orden. Esta nueva vida le daba profundidad. No sabía que allí iba a empezar su gran misión. Las multitudes iban a acudir a él de todas partes, a ese rincón antes desconocido, y serían atendidas principalmente por sus misas y sus confesiones. No importa que la celebración eucarística dure 3 horas o más, los fieles degustarán su mística, sus éxtasis y los dones que Dios se dignó concederle, y el fruto se propagará por doquier, con conversiones inesperadas e inauditas. Otro de los dones del Espíritu Santo de que disponía en abundancia era el de consejo. Los grupos de oración. En Florencia, una chica se tiró del Ponte Vecchio al río Arno. Su hermana vivía atormentada pensando en el hecho de un suicidio premeditado y voluntario, y por tanto que se había condenado. Tal era su dolor que por fin decidió visitar al Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Nuestro fraile, en cuanto la vio, le dijo sin más, con su dulzura acostumbrada: del puente al río hay unos segundos. Y no le dijo nada más. Ella, entre sollozos, solo pudo balbucear: gracias, padre. ¿Cómo sabía él que le iba a preguntar por su hermana si ni siquiera la conocía a ella? Era evidente que por confidencia divina sabía que mientras caía tuvo tiempo de arrepentirse. Realmente la hermana podía regresar con la paz en el corazón. Había escrito allí en Pietrelcina: la oración es el gran negocio de la salvación humana. Y ahora en San Giovanni lo llevaba a la práctica, contagiando a muchas personas de buena voluntad. Una de las realizaciones más importantes del Padre Pío fueron los grupos de oración, que se extenderán por todas partes del mundo a partir de 1945, ayudados también por la exhortación del Papa Pío XII. Ejercía la dirección espiritual de las almas piadosas que se acercaban a él, dando gran importancia a la lectura espiritual, la meditación, el examen de conciencia, la comunión diaria, la confesión semanal. La meditación es la clave del progreso en el conocimiento de uno mismo y en el de Dios, y permite alcanzar la finalidad de la vida espiritual, que es la transformación del alma en Dios. Y la confesión, Padre. La confesión es el baño del alma, hijos míos. Hay que lavarla al menos cada 8 días. Similar a Cristo crucificado.
El 20 de septiembre de 1918, estando el Padre Pío ante un gran crucifijo que domina la sillería del coro, recibió los estigmas, visibles y sangrantes, que hasta su muerte lo identificaron con Cristo crucificado. Gracias al Padre Benedetto, su amigo, confesor y director espiritual, sabemos los detalles de cómo sucedió, pues sin más preámbulo, y para vencer aquel silencio, aquellas medias palabras, aquel esconderse de miradas, aquella vergüenza natural del Padre Pío, le obligó con estas palabras. Hijo mío, dímelo todo claramente. Quiero saberlo todo con detalle y en virtud de la santa obediencia. De esa forma nuestro querido beato no tuvo más remedio que contar, punto por punto, en carta fechada el 22 de octubre, todo lo sucedido aquel día y podemos comprobar que fue en circunstancias bastante parecidas a lo acaecido a San Francisco de Asís el 14 de septiembre de 1224, con 7 siglos de distancia. Otra gran diferencia que conviene señalar, lo que fue admitido por la Edad Media cristiana no lo fue tan fácilmente en la época del Padre Pío. Médicos, visitantes oficiales, expertos en la mística, se sucedían para examinarlo y dar su opinión. Se formaron dos grupos opuestos. Los que, después de un estudio profundo y minucioso, solo encontraron una explicación sobrenatural, y los que, para mantenerse en su incredulidad, buscaron razones de todos los colores, aunque ninguna fue lo bastante coherente para ser admitida a través del tiempo. Tampoco faltaron los que se atrevieron a insinuar que aquellas llagas podían ser artificialmente provocadas. Esas heridas sangraron diariamente más de 50 años. La cantidad de sangre perdida diariamente, algo más de una taza, habría acabado con la vida del ser más fornido en menos de un año. Pero en el Padre Pío, enfermizo, falto de salud como hemos visto, tachado de tuberculoso, apenas dormía, comía muy poco, se pasaba muchísimas horas diarias en el confesonario con el consiguiente desgaste, y jamás en esos 50 años tales llagas se infectaron o dieron síntomas de cicatrizarse. La fama del Padre Pío, bien en un sentido o bien en otro, fue creciendo por toda Italia y por el mundo entero, y no solamente en círculos religiosos o científicos. Una fotografía de nuestro capuchino llegó a manos del general Luigi Cadorna, quien había sido tachado de responsable de la derrota en la batalla de Caporetto contra las tropas austroalemanas en 1917. Tan pronto la vio, le reconoció inmediatamente. Este es el fraile que sin permiso, sin ser anunciado, sin ser visto por nadie, entró en mi despacho aquella noche en que yo había tomado la decisión de suicidarme, con el revólver ya cargado en mi mano. Fue él quien me disuadió de hacerlo y cuando ya me tuvo convencido y arrepentido desapareció tal cual había llegado. El bueno del general diose cuenta de que había sido beneficiado con una gracia especial del Señor a través de aquel religioso excepcional. Y la multitud de fieles devotos era cada vez más numerosa. Buceador de almas. 3 meses después de haber recibido esa gracia de los estigmas ya no se encuentra en plenitud de aquella noche espiritual, y así se lo comunica al Padre Benedetto el 12 de enero. Padre, dolor y amor, amargura y dulzura se suceden simultáneamente en mi alma. He comprendido que estos estigmas no son una nueva prueba que me manda el Señor, sino un don especial del que me siento indigno, incapaz de llevar el peso de ese amor inmenso. Y era precisamente eso lo que le estaba pidiendo Dios, y no para 1 o 2 años, sino para 50, ser testimonio, en el mundo, de los padecimientos de Cristo en la cruz. El Padre Benedetto visitó a su dirigido en marzo de 1919 y luego informó de cuanto había podido observar al Padre Agostino, quien asimismo escribió al Padre Pío. Acuérdate siempre, hijo, de que los dones de Dios, otorgados gratuitamente, son también para la santificación de los demás. Los periódicos de la época empezaron a hablar del Padre Pío, del santo de San Giovanni, de sus estigmas, sus éxtasis, sus bilocaciones y un par de curaciones milagrosas. En una semana se multiplicaron los grupos de peregrinos. La curiosidad vana o la atracción por lo maravilloso con frecuencia se transformaban en verdaderas conversiones. Todos los días acudían centenares de visitantes que querían ver al santo, besar sus estigmas, asistir a su misa, confesarse con él. Por falta de hoteles y albergues, esos peregrinos tenían que dormir al raso esperando turno a veces 10 o 15 días para confesarse. Se extendió el rumor de que el Padre Pío leía en el interior de las almas, cosa bien cierta pues ayudaba a recordar viejos pecados ya olvidados, y los extranjeros se asombraban al comprobar que se entendían mutuamente, fuese cual fuese su idioma.
Ese hombre es un santo y lleno del Espíritu Santo. Me entiende en mi idioma, y lo más extraordinario es que yo también a él. Envidias, calumnias, injusticias. Barba Azul, viendo que no hacía mella en el Padre Pío, empezará a envenenar los corazones de determinadas personas, ya fuesen superiores religiosos, tanto canónigos como de su misma orden, ya fuesen gente de menor relieve. El primero que fue tentado fue el obispo de Manfredonia, Monseñor Pasquale Gagliardi, quien dejándose llevar por la envidia al ver la afluencia de peregrinos y de limosnas al convento de San Giovanni dentro de su diócesis, se inventó toda clase de artimañas para calumniarlo. El padre Paulino da Casacalenda, guardián del convento de San Giovanni Rotondo, quien había hecho posible que el padre Pío fuese destinado a dicho convento, le había asistido tantas veces y había sido el primero en ver los estigmas, con gran disgusto para ambos fue trasladado y sustituido por el padre Lorenzo de San Marco in Lamis. También el padre Benedetto de San Marco in Lamis dejará su cargo de provincial en manos del padre Pietro da Ischitella. A partir de ese momento nuestro beato será víctima de persecuciones, privaciones y órdenes absurdas e injustas muy graves que se sucederán a lo largo de los años y que él, sin discutirlas, acatará con paciencia y resignación cristiana. Si esta es la voluntad de Dios. Preguntado en más de una ocasión por su total sumisión y por qué no se defendía de aquellas órdenes que demostraban ser verdaderos castigos intencionados. Pero, Padre Pío, ¿por qué no se rebela contra tamañas calumnias e injusticias? Siempre respondía: la obediencia, hijos míos, es una muralla que el diablo nunca puede escalar. A pesar de tantas calumnias, tantos informes maliciosos, no dejó de cumplir su misión, la que Dios le había destinado. La afluencia de peregrinos se irá incrementando, y la curiosidad creciente será una fuente inagotable de conversiones. Vamos a destacar la de Emanuele Brunatto, joven conocido por su vida disoluta y aventurera y por sus continuas quiebras fraudulentas. Él mismo reconoce no saber por qué un día fue y se mezcló entre la multitud al pie del monasterio. El padre Pío al momento pesca este pez gordo, y lo lleva a una confesión íntegra, lo cual da como resultado un cambio total de vida. Ese joven se convierte en un gran defensor del Padre Pío, a quien tendrá una verdadera devoción, se quedará por un tiempo en el convento y luchará con todos los medios a su alcance para anular el daño que las calumnias e informes malintencionados fueron esparciendo por doquier. Trabajará con honradez en un nuevo negocio que le proporcionará una pequeña fortuna, gracias a la cual podrá colaborar en el gran proyecto que nuestro capuchino tiene en mente. El filósofo de la persecución. Si daño le causó el obispo de Manfredonia Monseñor Gagliardi, por envidia, mucho más fue el que le causó el padre Gemelli, médico cirujano y capuchino, especialista en neuropsicología, considerado indiscutible en mística. Su intervención fue decisiva para la actitud adoptada por determinadas autoridades romanas y del Santo Oficio, de quienes era consultor. El padre Gemelli se había interesado por el caso del padre Pío a principios de 1920. Desde 1919, las autoridades de la Orden Capuchina habían decidido que para un nuevo examen de los estigmas se precisaría de un acuerdo firmado del Santo Oficio y del ministro general de la Orden, y así se le hizo saber al padre Gemelli, quien respondió que solo quería ver al padre Pío con fines privados y espirituales. Y con este fin se le permitió ir al convento. Acompañado por el padre Benedetto y algunos sacerdotes llegó al atardecer y tuvo que esperar a la mañana siguiente, cuando se dirigió temprano a la sacristía. Se preparaba el Padre Pío para celebrar misa, en presencia de Brunatto, que le hacía de ayudante. Padre Pío, he venido para hacer un examen clínico de sus lesiones. ¿Tiene usted una autorización escrita? Escrita, no. De todas maneras. En ese caso no estoy autorizado a enseñárselas a usted. Y sin añadir más se fue a celebrar misa. Gemelli exclamó: bien, Padre Pío, ya hablaremos. Y poco después se marchó del convento. Fuese por orgullo, pundonoro que se sintiera herido en su mismísima dignidad de hombre importante e influyente, lo cierto es que sin haber tenido otra ocasión de ver al Padre Pío, afirmó de él haber examinado los estigmas y que era un caso de histeria y autolesiones más o menos conscientes. De esa forma inspiró una campaña de denuncia contra el hoy beato. Su influencia en los ambientes romanos haría de él, el filósofo de la persecución. Cada vez que se producían informes calumniosos sobre los estigmas, bien por parte de autoridades religiosas o por médicos autorizados o no, a continuación se emitían contratestimonios que los ponían en entredicho,
creando un clima confuso para las autoridades de Roma al observar los pros y los contras. Mucho más que un amigo. Tanto en estas tribulaciones indirectamente organizadas con mucha sutileza por Barba Azul como en sus ataques directos contra la persona de nuestro Padre Pío, este había contado siempre con un verdadero amigo que lo acompañaba desde su infancia, íntegro, confidente y consejero, con quien había mantenido a lo largo de su vida profundos diálogos. El padre lo llamaba el amigo de mi infancia y era, naturalmente, su ángel de la guarda. El padre Agostino quiso tener la certeza de esa sorprendente amistad tan franca y abierta, y la puso a prueba. Empezó a escribirle en francés e incluso en griego, a sabiendas de que su pupilo ignoraba tales lenguas. No hubo problema para nuestro fraile. Veamos lo que nos dejó certificado don Salvador Mannullo, arcipreste de Pietrelcina. Como puede saber, padre, el contenido, ya que del griego ni el alfabeto sabe usted. Sepa que mi ángel de la guarda me lo explica todo. Otro día, el padre Pío nos contará una de sus conversaciones y nos obsequiará con estas palabras, respuesta de su ángel. Estoy junto a ti, estoy siempre a tu lado. Mi amor por ti nunca disminuirá, ni aun con la muerte. Con una amistad así y las promesas hechas por Jesús y la Santísima Virgen de que al final él siempre saldría vencedor, no es de extrañar que su fortaleza espiritual no se viniera nunca abajo, ni en los momentos más duros, que los hubo. Conquista de almas. Los milagros y lo sobrenatural difícilmente son aceptados, y la Iglesia ha actuado siempre con mucha prudencia al respecto. Fueron numerosas las altas autoridades eclesiásticas y muchos los médicos que atestiguaron las curaciones milagrosas y otros fenómenos sobrenaturales incomprensibles para la razón humana, de los que hemos detallado algunos para dar unos pequeños ejemplos de tal abundancia en la vida del Padre Pío. Estas gracias sobrenaturales no eran concedidas por Dios para la autoglorificación de nuestro capuchino, sino para dar testimonio de la vida divina, para llamar a la conversión, para aliviar e incluso curar, y no se perdió ni una sola ocasión sin que acabara haciéndose el bien. Una conversión espectacular. El confesonario fue el lugar habitual de los sucesivos milagros, realizados por él. Llegaba a pasar hasta 15 horas al día confesando, con lo cual abundaban las verdaderas transformaciones interiores. Una de las conversiones espectaculares, antes de la primera persecución de que fue objeto, fue la del famoso abogado genovés Cesare Festa, gran dignatario de la masonería italiana y primo del doctor Giorgio Festa. Este había comentado en su informe médico. Después de varios exámenes y ver la evolución con el tiempo de las heridas del Padre Pío, no hay otra explicación que la de que nos encontramos ante un caso sobrenatural. Con su primo Cesare, ateo y rabiosamente anticlerical, mantenían una discusión interminable, hasta que al fin un día le dijo: Cesare, anda, vete a San Giovanni Rotondo y encontrarás allí un testigo que acabará con todas tus objeciones. Después ya continuaremos hablando. Cesare decidió ir, con el propósito de desenmascarar y denunciar lo que él creía ser un fraude. El Padre Pío no le conocía ni sabía de su existencia. Cuando le vio entrar en la sacristía junto a otros peregrinos, le espetó bruscamente: ¿Qué hace ese entre nosotros? ¿Es un masón? Pues sí, es cierto, lo soy. ¿Qué papel desempeñas en la masonería? Luchar contra la Iglesia. El Padre Pío, sin decir más, le señaló el confesonario, y ante la estupefacción de todos los presentes el abogado masón se arrodilló, abrió su corazón, y con la ayuda del padre capuchino examinó toda su vida pasada. Cuando se levantó era otro hombre, llevaba la paz en su corazón. Permaneció 3 días en el convento y regresó a Génova. Su conversión salió en la primera página de los periódicos. Cesare Festa fue a Lourdes y volvió a San Giovanni Rotondo para recibir de manos del Padre Pío el escapulario de la Orden Tercera Franciscana. Todo en pocos meses, de masón a franciscano. Fue recibido por el Papa Benedicto XV, quien le confió esta misión. Tengo en gran estima al Padre Pío, a pesar de algunos informes desfavorables que me han hecho llegar. Es un hombre de Dios. Comprométase usted a darlo a conocer, porque no es apreciado por todos como él se merece. La Gran Logia italiana se reunió para expulsar al abogado renegado. Cesare Festa decidió asistir y dar a conocer su testimonio. El mismo día recibió una carta del Padre Pío animándole: No te avergüences de Cristo y de su doctrina, es momento de lucha a rostro descubierto. El Espíritu Santo te dará la fortaleza necesaria. Dios conquistaba las almas a través del Padre Pío en número incalculable.
Monseñor Damiani de la diócesis de Salto, Uruguay, visitó al Padre Pío y luego comentó a su santidad Benedicto XV. Es uno de esos hombres extraordinarios que Dios envía a la tierra de vez en cuando para la conversión de los hombres. Monseñor Damiani al regresar a Uruguay aplicó un guante que había pertenecido al Padre Pío sobre el corazón y el estómago de Sor Teresa, enferma terminal afectada de cáncer de estómago y con problemas cardíacos. Sor Teresa se durmió al momento, soñó que se le acercaba un monje con barba y la tocó en la cara. Al despertar completamente sana, reconoció en una fotografía del Padre Pío al religioso que la había curado. Interviene el Santo Oficio. En esos años que van de 1919 a 1921, su entrega es total y poco tiempo le queda para mantener una correspondencia abundante con sus directores espirituales como antaño. En noviembre de 1921 escribía al Padre Benedetto: me siento devorado por el amor a Dios y al prójimo. O en otra ocasión, he trabajado, quiero trabajar, he rezado, quiero rezar, he velado, quiero velar, he llorado, quiero llorar siempre por mis hermanos del exilio. Sé y comprendo que es poco, pero sé hacer eso, soy capaz de hacer eso y eso es todo lo que soy capaz de hacer. Así, simple y sencillo. Tras la inesperada muerte de Benedicto XV, el 22 de enero de 1922, le sucederá el 1 de febrero de 1922 Achille Ratti, amigo de siempre del padre Gemelli, con el nombre de Pío XI. El 10 de mayo, el Santo Oficio, reunidos sus cardenales inquisidores, tomará en deliberación una serie de medidas internas respecto a la orden capuchina, so pretexto de frenar el torrente de devociones que desembocaba en el Padre Pío y mantener una mayor prudencia acerca de los fenómenos sobrenaturales. Según sus mismas palabras, pondrán al Padre Pío, bajo observación. Pero las instrucciones que dieron al general de la orden capuchina eran mucho más severas. Que la misa que celebra el Padre Pío sea a horas indeterminadas, con preferencia de madrugada y en privado, que no dé la bendición en público, que no muestre, hable o deje que besen los supuestos estigmas. Que cambie de director espiritual, que no tenga ningún tipo de contacto con el Padre Benedetto, ni por carta ni por cualquier otro medio, pues su dirección deja mucho que desear. Que el Padre Pío sea alejado de San Giovanni Rotondo, mejor mandarlo al norte de Italia. Se le prohibía responder la correspondencia. Las únicas cartas que podía escribir, con permiso de sus superiores, eran a su familia y las felicitaciones o las condolencias. En el convento, estas instrucciones cayeron como una bomba. El Padre Pío no pudo ni siquiera compartir su pena y sorpresa con sus directores espirituales. El Padre Benedetto morirá 20 años después con la pena de no haber vuelto a ver, ni haber escrito, ni haber hablado con aquel a quien tan admirablemente había dirigido. Veneno e infamia. El Padre Pietro da Ischitella, provincial de Foggia, al contestar al ministro general de la orden, indicó: el Padre Pío siempre ha rechazado la ostentación y la vanidad espiritual. Pero sepa usted, Padre, que las órdenes del Santo Oficio, por la santa obediencia, ya han sido puestas en marcha. En cuanto a su traslado, permítame indicarle que en ningún lugar de Italia estará más discreto que aquí. Lo apartado, la falta de comunicaciones, aislados por la nieve buena parte del año, proporcionan cierta tranquilidad. Por el contrario, si lo mandamos al norte, no es precisamente allí donde tiene mayor fama. Espero, pues, sus órdenes para proceder. Monseñor Gagliardi no tenía suficiente con eso, se fue a Roma a destilar su veneno en presencia de obispos y cardenales, y no se privó del perjurio para dar mayor fuerza a sus monstruosas calumnias y mentiras. Yo mismo lo he visto, lo juro, descubrí un frasco de ácido con el que se provoca las heridas y colonia para perfumárselas. El Padre Pío es un poseso del demonio y los monjes de su convento unos estafadores. El 2 de julio Monseñor Gagliardi fue recibido por Pío XI, quien después de escucharle consideró confirmadas las prevenciones contra el capuchino hechas por su amigo el Padre Gemelli. A todo esto se sumaron rumores gratuitos contra los capuchinos de San Giovanni, que encontraban en toda Roma oídos complacidos incluso dentro del Santo Oficio. Una nueva vuelta de tuerca se estaba preparando. Mientras tanto, en Santa María delle Grazie, nombre del convento de San Giovanni Rotondo, la vida continuaba a pesar del tumulto exterior por un lado y las coacciones impuestas, por el otro. El Padre Pío continuaba confesando, todavía no se le había prohibido, celebrando misa matinal y convirtiendo almas. Casi una revuelta popular.
El 16 de mayo de 1923, casi un año después, en una nueva reunión, la Congregación del Santo Oficio pronunció una condena firme y oficial en forma de un decreto hecho público. Esta declaración apareció en diversos periódicos, naturalmente en el Osservatore Romano en primer lugar, negando rotundamente, después de una investigación, el carácter sobrenatural de las gracias y los carismas del Padre Pío. Las mentiras, las acusaciones del Padre Gemelli y de Monseñor Gagliardi habían prevalecido sobre la verdad. A las medidas adoptadas el año anterior se sumaron otras más graves. Se ordena al Padre Pío no celebrar misa en público, sino en la capilla interna y no se permite asistir a nadie. El texto de esta condena fue conocido en el convento por la revista oficial de la Orden, justo en el recreo de los monjes. Emanuele Brunatto, que estaba presente, viviendo temporalmente en el convento como laico, nos lo cuenta. El padre guardián leía el decreto a sus hermanos, que estaban atónitos. Al acercarse el Padre Pío intentó disimular, pero éste lo tomó y lo abrió por la página exacta. Leyó en silencio, sin delatar la menor emoción. Luego volvió la página y habló de otro tema. A la hora de la siesta se retiró. Yo lo acompañé. Ya en su celda, fue a cerrar las persianas y permaneció unos momentos como mirando a lo lejos. Después se volvió y estalló en sollozos. Yo me eché a sus pies y le abracé las rodillas. Padre, le dije, usted sabe cuánto le amamos. Nuestro amor tiene que confortarle. Pero, hijo, no comprendes que no lloro por mí. Me costaría menos y tendría más mérito. Lloro por las almas que se ven privadas de mi testimonio. La voz del pueblo. El padre Ignacio, guardián del convento, por orden de su superior provincial, con gran disgusto pidió al Padre Pío que en adelante celebrase misa a puerta cerrada, él solo con un ayudante y nadie más. El padre obedeció sin rechistar. Otra cosa fue la población de San Giovanni Rotondo, que en número de 5.000 se presentaron en el convento a protestar, con la banda de música al frente. Temían lo peor, que su santo hubiera ya sido trasladado. Tuvo que salir el Padre Pío a dar su bendición a la multitud exaltada. El Santo Oficio insistió en que debía ser trasladado, y si era preciso con ayuda de la fuerza pública. La Sagrada Congregación escogió el convento de Ancona. Una vez más, el Padre Pío, sumiso, escribió a su superior provincial. Como hijo devoto de la santa obediencia, y en lo que de mí depende, obedeceré sin abrir la boca. Pero el pueblo montó guardia día y noche, y bloqueó el único camino que lleva al convento, dispuesto a todo. El general de Bono, director de la Seguridad Pública, informó al padre general de la Orden. Tiene usted que saber, padre, que dicho traslado no es factible a menos que mande un contingente numeroso de fuerzas y no podremos evitar un gran derramamiento de sangre. Bien decidió el padre general, es mejor suspender esa orden hasta otra oportunidad. El 24 de julio de 1923 el Santo Oficio en una advertencia solemne exhortaba a los fieles, con palabras muy graves, a que se abstuvieran de tener cualquier relación, ni por escrito, con el citado padre. Estas declaraciones repetidas desorientaron a los fieles, tanto laicos como religiosos, que no habían conocido personalmente al Padre Pío. En 1924, que transcurría con cierta tranquilidad, el Procurador General de los Capuchinos mandó a todos los conventos una circular prohibiendo mencionar y divulgar lo relativo al Padre Pío, añadiendo: debemos comportarnos como si nunca hubiéramos oído hablar del Padre Pío. Un modesto hospital. La vida en el convento seguía igual. El Padre Pío, sencillo y humilde, sabía que los dones recibidos no eran para él, sino para dar un testimonio vivo de los padecimientos de Cristo en la cruz. No eran en absoluto ni para él ni para su vanidad, eran para ayuda de pecadores, para su conversión y encaminarlos a Dios. Su atención extrema a las necesidades de los más pobres le hace concebir y realizar lo que queda hoy como su gran obra terrenal, la Casa Sollievo della Sofferenza, la Casa de Alivio del Sufrimiento, uno de los hospitales más modernos de Italia. Tenía clarísimo que en el orden del amor es donde el bien responde al mal. El pueblo de San Giovanni Rotondo no tenía hospital, el más cercano estaba a 40 kilómetros. Necesitaba uno para sus enfermos de viruela, de tuberculosis, de septicemia, para los heridos de guerra y demás. Las curaciones se hacían muy lentas por falta de cuidados sanitarios. A esto se sumaban las necesidades de los peregrinos que iban en aumento.
Un hospital permitiría atender a los enfermos y al mismo tiempo emplear con buen fin las ofrendas de los fieles que se iban multiplicando. No le faltaron desde el principio colaboradores y mecenas, así como doctores, el alcalde Morcaldi, Merla, su primer médico, Leandro Giuba, el cirujano Bucci, todos ellos se ofrecieron gratuitamente. El primer intento había sido a principios de 1922, cuando se habilitó un antiguo convento de clarisas dentro del pueblo y se le puso por nombre Hostal de San Francisco. Fueron centenares las personas atendidas en este pequeño hospital gracias al trabajo de unos, a las oraciones y las donaciones de otros. En 1938 un fuerte terremoto destruyó parte del edificio y parte del material que aún quedaba, puesto que el hospital había tenido que cerrar hacía ya tiempo por dificultades económicas. Se planteaba, entonces, tener que empezar de nuevo. Pugna al más alto nivel. Aquellos años que sucedieron a 1924 fueron tiempos de silencio y de prueba para nuestro querido Padre Pío, que acataba con sorprendente y extraordinaria obediencia las órdenes que viniendo de arriba le eran transmitidas por sus superiores. A cada nueva prohibición se limitaba a decir: que se haga la voluntad de Dios. Poco sabemos de su vida interior en esos años en que no le permitieron escribir a su director espiritual. Solo podía confiarse a sus hermanos del convento. Esta prodigiosa vida interior del Padre Pío, su vida de oración y de gracias, era totalmente desconocida por la mayoría de sus superiores y demás autoridades romanas. Otro hecho extraordinario. Fue en estos años cuando se produjo otra extraordinaria bilocación del Padre Pío, y en esta ocasión se hizo defensor de su propia causa. Al cardenal Silg, que estaba presente, le debemos el conocer este hecho. Se habían reunido con el Papa algunos cardenales, que para terminar de una vez con el caso Padre Pío eran partidarios de gravísimas sanciones. En aquel momento se vio entrar a un fraile capuchino, con las manos escondidas dentro de las mangas, un andar doloroso pero decidido, que avanzó directamente hacia el Santo Padre. Sin que nadie pudiera detenerlo, se arrodilló, besó los pies de su santidad y con voz suplicante le dijo: Santidad, por el bien de la Iglesia, no permitáis eso. Pidió la bendición, de nuevo besó los pies del Santo Padre y salió como había entrado. Los cardenales allí presentes estaban estupefactos, no podían creer lo que acababan de ver, se interrogaban unos a otros con la mirada, hasta que algunos, reaccionando, salieron a preguntar a los guardias: ¿Cómo es que habéis dejado pasar a ese fraile capuchino? Fraile capuchino. Por aquí no ha entrado ni ha salido nadie. Los demás guardias afirmaron: es cierto, no ha pasado nadie desde que se reunieron vuestras eminencias. Brunatto, el fiel Brunatto, reúne documentos, pruebas de toda clase, escribe cartas para presionar a la Santa Sede y pedir que se digne hacer justicia al Padre Pío. Solicita que se le devuelvan las libertades y al tiempo se investigue a los canónigos que habían apoyado al arzobispo de Manfredonia, e incluso al mismísimo Monseñor Gagliardi. Poco a poco los calumniadores son descubiertos y destituidos de sus funciones. No faltaron testigos, con pruebas evidentes y numerosas, de antaño y de entonces, acerca de la conducta escandalosa del que era cabeza de la diócesis, quien gracias a sus amistades y a moverse con diligencia se iba manteniendo en su privilegiado lugar, hasta que en octubre de 1929 por fin fue destituido. Se retiró sin pena ni gloria a vivir con su familia, desposeído de sus insignias episcopales. Acoso implacable. Sin embargo, desenmascarado el principal calumniador, no por eso el Padre Pío va a obtener del Santo Oficio que le sean levantadas todas las limitaciones. Todo sigue igual respecto a nuestro fraile, que no mueve ni un dedo para defenderse, más bien suplica a unos y a otros para que sean perdonados sus acusadores, cosa que él hace de todo corazón. Brunatto insiste, actúa desesperadamente. Aquellas presiones junto con los sucesivos artículos que aparecían en los periódicos, el río de peregrinos que no cesaba en San Giovanni Rotondo, las continuas cartas que llegaban de todo el mundo, pesaron mucho sobre las decisiones tomadas por el Santo Oficio el 13 de mayo de 1931 en reunión plenaria. El 23 de mayo así se le comunicó al ministro general de la Orden. Al Padre Pío se le priva de todas las facultades del ministerio sacerdotal, excepto la de celebrar misa, pero solamente en la capilla interior del monasterio, no en la iglesia pública. El provincial de Foggia era el encargado de comunicar el decreto al Padre Pío, quien una vez más se limitó a decir: que se haga la voluntad de Dios y se echó a llorar. No podía celebrar misa en público,
ni confesar, ni dirigirse a los fieles, ni darles sus consejos tan acertados, ni exhortarles, ni siquiera verles. Dios mío, no podré en tu nombre liberar a las almas de sus culpas. Se privaba precisamente al Padre Pío de lo más esencial, pues la confesión junto con la celebración de la misa eran el verdadero núcleo de su vocación. No podía escribir ni mantener relación alguna, pero los fieles no conocían la existencia de los decretos del Santo Oficio, así que durante su aislamiento recibía un montón de cartas de todo el mundo solicitando alguna gracia por su intercesión. Todas estas peticiones las tenía presentes en sus solitarias celebraciones eucarísticas, que duraban más de hora y media, e incluso hasta 3 horas. Por lo demás, comer y rezar el oficio con sus hermanos era lo único que se le permitía en comunidad. Padre, así recluido irá ya por 2 años. Sí, hermano, sí, 2 años llevo de prisionero inocente. Lo cuenta el padre Raffaele, superior del convento en esos años. Mirad, hermanos, se me humedecen los ojos de emoción al ver a tanta gente venida del extranjero. Al no poder ver a nuestro Padre Pío, se conforman y se quedan en la iglesia. Con qué devoción rezan y piden por la liberación de su padre espiritual. Y esto, Padre, sucede un día, y el siguiente, por los años que llevamos, cada día, sin fallar. La voz de Pío XI. Corría el mes de marzo de 1933 cuando inesperadamente un hermano le comenta a otro. Hermano, aleluya, ha llegado a San Giovanni Rotondo Monseñor Pasetto desde Roma. Monseñor Pasetto. Y viene de Roma. ¿Qué querrá su eminencia de nosotros? Dicen que viene por encargo directo de su santidad Pío XI. Quiere tener información fidedigna del Padre Pío, sin intermediarios ni tergiversaciones ni exageraciones. Ya es hora de que el Santo Padre sepa toda la verdad. Cuando vean con qué humildad acata tantas injusticias, su obediencia, su sencillez, su amor, creo que en Roma van a cambiar de parecer. Y así fue tras el relato que Monseñor Pasetto hizo a raíz de su visita. Y, como su santidad Pío XI cambió de parecer. No esperó mucho. El 14 de julio de 1933, por voluntad expresa del pontífice, se rehabilita al Padre Pío permitiéndole celebrar misa en público y confesar incluso a religiosos fuera del convento. Pero el Santo Oficio tuvo que añadir unas palabras. Sí, pero que quede entre nosotros, solo se trata a título puramente experimental, y que no olvide que las misas no deben durar más de 35 minutos y todas las demás prescripciones de nuestro decreto que todavía están vigentes. La noticia se recibió con gran alegría y corrió por toda la comarca. El 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, el Padre Pío volvió a celebrar su misa en la iglesia pública del convento, que en aquella ocasión estaba llena a rebosar. A partir de ese día, año tras año, la situación del Padre Pío irá mejorando, dejando atrás aquellas injustas prescripciones sin que nadie se atreva a hacerlas recordar. Empezará una época feliz de apostolado fecundo que durará casi 30 años. Se multiplicarán los peregrinos, las conversiones, curaciones y gracias. Será en esta época cuando el Padre Pío ponga en marcha sus 2 grandes realizaciones, la espiritual, los grupos de oración, y su gran obra terrenal, la Casa Sollievo della Sofferenza. Palabras de ese siglo. Pío XI a Monseñor Cuccarollo. Debéis estar contentos los capuchinos, el Padre Pío ha sido recuperado y más aún con expresión muy significativa es la primera vez que el Santo Oficio si rimangia, se traga, sus decretos. La reconciliación. Padre, le dijo una de sus hijas espirituales, qué largos se me han hecho estos 3 años sin poderme confesar con usted. A usted. Y a mí. Jesús me ha enviado para la salud de las almas. ¿Y qué he hecho durante esos 3 años? He rezado. Pero la oración no es suficiente para la misión que me ha sido confiada. Ayúdeme, necesito su ayuda. Pidamos a Jesús que eso no se repita. Jesús necesita almas, Jesús necesita salvar las almas. En otro momento, alguien le preguntó. Padre, ¿cuál es verdaderamente su misión, la misión que Cristo le ha encomendado? Yo soy confesor. Y así era, Dios le había concedido la gracia de leer en las almas que acudían a él. Al que hacía muchísimo tiempo que no se confesaba, con su bondad acostumbrada le ayudaba a recordar sus pecados con asombrosa precisión. Se pasaba días enteros en el confesonario. Un día exclamó. Las almas.
¡Ay las almas! Si se supiera el precio que valen. Años de fecundo apostolado. Al recuperarse las misas del Padre Pío, una multitud de piadosos llenaba constantemente la iglesia. Querían sentir cómo vivía realmente en su carne y en su alma los misterios que celebraba en el altar. Todos quedaban admirados por la lentitud y el dolor que ponía en las palabras, en sus movimientos, en todo. Cleonice Morcaldi, una de sus hijas espirituales, le preguntó en varias ocasiones: Padre, ¿qué es lo que usted vive y siente en cada una de sus misas? Todo lo que Jesús sufrió en su pasión yo también lo sufro, en lo que es posible a una criatura humana. Y no por mis méritos, sino por pura gracia y por su sola bondad. Es una misericordia interna y externa. Todo un incendio, una fusión. Pero el ruido que hacen tantos fieles, no le molesta. Hija mía, y en el Calvario, no había gritos, blasfemias, estruendo, amenazas. Era un estrépito. Pero los fieles debéis asistir a la misa con los mismos sentimientos de la Virgen María y de San Juan, sentimientos de compasión, de veneración y de amor. 2 años después de su liberación, en junio de 1935, el convento de San Giovanni Rotondo fue visitado por el mismísimo ministro general de la Orden, el padre Virgilio da Valstagna. Todo el pueblo fue a recibirle y lo acompañó hasta el monasterio. El padre Pío se arrodilló y emocionado besó su mano. El superior general lo ayudó a levantarse y después lo abrazó ante la emoción general. Quedó impresionado por la vida sencilla del padre Pío, su apostolado, su comportamiento religioso, su humildad. Esta visita significaba la reconciliación de la orden capuchina y la rehabilitación del padre Pío. 2 meses después celebraba con inmensa alegría sus bodas de plata sacerdotales. Hasta Monseñor Cesarano, el nuevo arzobispo de Manfredonia, asistió a la ceremonia. Acabada la misa, por especial favor de ese siglo Pío XI, el padre Pío pudo dar la bendición papal a toda la multitud de fieles presentes. Fue un día memorable, después de haber pasado tantas pruebas. Siguieron años de fecundo apostolado. Acuden a ese rincón del mundo laicos, sacerdotes, obispos, políticos, personalidades, gentes de toda clase, a buscar confortación, enseñanzas en sus misas y en sus confesiones, a vivir en un oasis de paz y de salvación. Sin embargo, el padre Pío, pletórico en su apostolado, es y seguirá siendo un hombre lleno de dolores, físicos y espirituales. Comía poco, dormía menos, pasaba muchas horas en el confesonario, los dolores, así en las manos taladradas como en los pies, lo agotaban, su tos, que aparecía periódicamente, no le dejaba descansar por las noches. Todo eso complicado con los sufrimientos morales, tinieblas espesas del alma, las noches oscuras. El padre Agostino, su confesor, exclamará: se mantiene por milagro. Consigna tajante de Pío XII. El 2 de marzo de 1939, Monseñor Eugenio Pacelli es elegido papa con el nombre de Pío XII. Luego la guerra se adueña de Europa. Entonces Pío XII muestra una actitud constante de firmeza, de valor y de oración. Él, en Roma, y el padre Pío en San Giovanni Rotondo, ofrecen en esos años, tan dolorosos para el mundo, una imagen constantemente paralela y misteriosamente unísona. El padre Pío revivirá, allá en la distancia, todos los sufrimientos, ofrendas y oraciones de ese siglo. Pío XII, principalmente por causa de los desastres bélicos, y en el preciso momento de la invasión alemana de la Ciudad Eterna, en 1943, nuestro capuchino, sin conocer esa noticia, caerá enfermo con fiebre muy alta que le obligará a guardar cama. Pío XII no conocía personalmente al padre Pío, sin embargo, fue un gran defensor suyo siempre que pudo, ya cuando era simplemente cardenal. No perdía ocasión para expresar lo que sentía desde muy adentro, muy seguro en ello como si hubiera recibido una revelación profunda. La primera consigna que dio a toda la curia romana una vez fue elegido, fue: que se deje en paz al padre Pío. Y cuando alguien manifestaba deseos de visitar San Giovanni Rotondo, le hacía el siguiente ruego: el padre Pío es un gran santo. Por favor, pídale que rece por mí para que Dios me dé fuerzas para llevar tan pesada carga. Los grupos de oración. Sí, pesada carga para Pío XII, que sufría en silencio aquellos años de guerra y de persecuciones. Físicamente hacía lo que podía para salvar vidas,
fuesen de la raza que fuesen y de la religión que practicasen. Rezaba y exhortaba a rezar, sabiendo, por experiencia, del poder de la oración. Los llamamientos a la oración se habían multiplicado por doquier durante la guerra, y el 17 de febrero de 1942 lanzó la idea de las grupos de oración, que debían acogerse a ciertos compromisos espirituales. Estas repetidas peticiones del Papa fueron escuchadas por el Padre Pío. Se correspondían perfectamente con una práctica suya realizada justo al llegar a San Giovanni Rotondo, 25 años antes, la de reunir en un pequeño grupo de oración a sus fieles más asiduos. Ahora esto lo iba a lanzar al mundo entero, aprovechando a los peregrinos que le llegaban por grupos, por parroquias, guiados por un sacerdote. Escuchemos al Papa. Unámonos todos para rezar. Y pronto se constituyeron grupos por toda Italia y por el mundo entero, siempre dependiendo directamente de la Iglesia. El padre de Robert, iniciador de los grupos de oración en Francia, le preguntó: Padre, a propósito, ¿podemos organizar conferencias u otras actividades? De ninguna manera. Las palabrerías solo pueden destruir el grupo. Recemos y hagamos rezar. Un día, dirigiéndose a un profesor universitario. En los libros se busca a Dios. En la oración se le encuentra. Hoy, después de 33 años de su muerte, los grupos de oración no solo existen, sino que se han multiplicado por todos los países del mundo. Su gran obra terrenal. Mario Sambico, veterinario e industrial, y el doctor Guglielmo Sanguinetti, médico, masón convertido por el Padre Pío, se reunieron el 9 de enero de 1940, en una casita que habían hecho construir en el camino entonces deshabitado que va del pueblo de San Giovanni Rotondo al convento, con el doctor Carlo Quisbardai, farmacéutico, y algunos amigos más. Entusiasmados, estaban decididos a poner en marcha el gran proyecto del que les había hablado el Padre Pío en conversación privada desde el locutorio del monasterio. Vamos a crear un comité para la fundación de una clínica. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, lo estamos. Y esta vez va a ir en serio. Tiene que ser un hospital moderno, con los medios de hoy. La comarca lo necesita, los peregrinos y los heridos de la guerra también, y es el deseo del Padre Pío. Hagamos constar en el acta, fundador de la obra, el Padre Pío de Pietrelcina. Pero él no desea ser mencionado. Es cierto, sin embargo, que conste en acta. ¿No os parece? Sí, que conste, el Padre Pío es el fundador. Alivio del sufrimiento. Y así se constituyó un comité decidido a actuar según las intenciones del Padre Pío, a quien se lo expusieron de inmediato. ¿Qué le parece, padre? Esta tarde comienza mi gran obra terrenal, les contestó, y sacando del bolsillo una moneda de oro que acababa de recibir como limosna. Deseo hacer la primera aportación. Se abrió una cuenta con las aportaciones, siendo naturalmente las de los peregrinos las primeras, y el 14 de febrero el Padre Pío bautizó la obra con el nombre definitivo de Casa Sollie Bodellas of Ferenza, Casa de Alivio del Sufrimiento. El comité no descansaba, se imprimió un folleto informativo, se tradujo a varios idiomas y se empezó a divulgar. Los donativos llegaban de todas partes. El Padre Pío guardaba emocionado una moneda de 50 céntimos que una mujer pobre y anciana, que quería ser de las primeras en colaborar, le dio para la construcción del hospital. Cuando la mostraba, añadía: el hospital se ha construido gracias a los donativos. Tan pronto acabó la guerra en Europa se puso en marcha la gigantesca obra, y se creó una sociedad jurídica. Al principio no se disponía de arquitectos ni de aparejadores, en cambio, no faltaban médicos ni administradores. ¿Cómo empezar? El Padre Pío, siempre desconcertante en sus consejos, órdenes y decisiones, siempre fiándose más de la providencia que de los razonamientos lógicos, le dice a don Giuseppe Orlando, en quien confiaba y ya había participado en el pequeño hospital de San Francisco. Tienes que comenzar los trabajos. Pero, padre, sin un plan, sin un ingeniero. Hay que preparar el terreno, dinamitar rocas, no sé por dónde empezar. Pero don Giuseppe obedeció y el 19 de mayo de 1947 se empezaba a allanar aquella montaña, y sí supo por dónde empezar, transformando el mal camino que iba de San Giovanni Rotondo al convento en una amplia carretera de 4 metros, practicable a los grandes camiones y máquinas que en breve iban a transitar por allí. Destellos providenciales.
La providencia ayudaba a manos llenas. Cuando no tocaba los corazones, deslumbraba con alguna gracia sobrenatural, de la que inmediatamente se hacían eco todos los periódicos de la época. Fue el caso de la niña Anna Gemma di Giorgi, siciliana, ciega de nacimiento. Su abuela había decidido llevarla a San Giovanni Rotondo aconsejada por una pariente monja. El Padre Pío es un santo, sus manos estigmatizadas están llenas de gracias celestiales y su mirada está siempre dirigida al cielo para obtener de Dios las gracias que pedimos por su intercesión. Con una fe sencilla y confiada, Anna y su abuela marcharon el 6 de junio de 1947 rumbo al convento de Santa María delle Grazie. Allí, haciendo cola desde la 1 de la madrugada, la pequeña pudo asistir a misa muy cerca del Padre Pío, quien después, inesperadamente, la llamó al confesonario, le tocó los párpados y le hizo la señal de la cruz. Por la tarde, cuando el Padre Pío dio la comunión a varios niños, ella hizo la primera comunión. El padre repitió la señal de la cruz sobre los párpados y la niña se dio cuenta de que veía. Por primera vez en su vida. El oculista de Palermo que había diagnosticado ceguera de por vida comprobó estupefacto que la niña lo distinguía todo a su alrededor, objetos y personas, y sus ojos seguían sin pupilas. Aquel milagro, al mes de iniciarse las obras, causó gran sensación. Los trabajos duraron 9 años. Cada cosa llegaba justo a su tiempo. Cuando don Orlando había hecho remover más de 75.000 metros cúbicos de roca y se tenía que pasar a la siguiente fase, el comité acababa de aceptar el proyecto, entre varios recibidos, de un tal Angelo Lupi, de 4 plantas, 6.000 metros cuadrados de superficie y capacidad para 350 enfermos. Lupi no era arquitecto, tampoco ingeniero, pero puso manos a la obra y aquello avanzaba. Una institución que después de la guerra regía la administración de la ayuda a las regiones más dañadas concedió 400 millones de liras a la obra del Padre Pío. Ayudas como estas eran decisivas y nunca el capuchino perdió la confianza, ni en los momentos que parecían más difíciles, pues en el último instante aparecía una donación que permitía atender un pago importante a su vencimiento. Se cumplía por entero una profecía que había hecho Giuseppe Fagella, un anciano, vecino de los Forgione, cuando Francesco tenía solo unos meses. Este niño será honrado en el mundo entero. Pasarán fortunas por sus manos, pero no poseerá nada.